Oye, hermano, toda la semana no he parado de atender pura gente que está ahorita con problemas gastrointestinales. De hecho, que es por la temporada, ¿no? Sí, pues, sí, estamos en una época en que es una consulta muy común, incluso en los pacientes también que yo veo, ¿no? Las famosas infecciones Sí, pues, pero es que pucha, el calor está, intestinales. pero sofocante. O sea, no hay forma de hecho, a mí me gusta mucho más el invierno que el verano, porque en el invierno por lo menos regulas la temperatura poniéndote más o menos ropa, ¿no? Pero en el verano no hay nada que hacer, hermano. Solo te refugias en el aire acondicionado cuando puedes. Solamente, y acá en nuestro país, pues no es como en otras partes del mundo que todo está con aire acondicionado. Sí, Acá sí, tenemos es algunos lugares diferente. nada más. De hecho, yo decía, bueno, es que acá tampoco los climas son tan extremos, pero ni hablar, o sea, cada año ya estamos más sofocados y no hay esta ventaja. Pero bueno, esto trae como consecuencia, de hecho, el hecho de que esté mucho más caliente el ambiente, que también los alimentos empiecen pues a perecer mucho más rápido que en otras temporadas del año, ¿no? Entonces, de hecho, que esa fácil y rápida, digamos, descomposición de los elementos de los alimentos, pues, pucha, hace que los gérmenes que normalmente contaminan cualquier alimento, obviamente, en alguna medida muy pequeña, empiecen a multiplicarse mucho más rápido, ¿no? Si a eso le Claro, sumamos, pues, una falta de higiene, ya ni hablar. o sea, la pregunta es que en verano quizás el calor, como dices, hace que los gérmenes tengan un mayor tiempo de vida y también el consumo de líquidos se hace de manera poco formal a veces, ¿no? O sea, te agarra un momento de calor en la calle, te vas a una esquina, te Claro, tomas claro. a algún punto de venta de agua o de alguna raspadilla, Claro, ah, algún un refresco por refresco ahí, y, ¿no? y Sí, claro. quizás ahí ya comienza la cadena, ¿no? De No, pero las... ojo que no tenemos nada contra obviamente, los vendedores ambulantes y que preparan No, no, refrescos, no, sino siempre y que cuando, el mismo comprador, como lo obviamente, está haciendo en la calle, probablemente no se ha lavado las manos también, ¿no? El mismo claro. consumidor. Y eso, Claro, claro, cuando vas al paso, pues obviamente mucha gente no aporta, por ejemplo, los famosos geles desinfectantes o alcohol en gel, ¿no? Que se hicieron tan populares y tan famosos luego de la pandemia, que creo que es una costumbre que debió haber quedado de las buenas, sí, ¿no? mira, De yo, yo, tener... yo en eso cuento una anécdota, ¿no? Yo cuando, después de la pandemia, me di cuenta que no me sabía lavar las manos. O sea, mejor dicho, con la pandemia me di cuenta que no me sabía lavar las manos, porque yo Claro, agarraba un poquito de jabón, así, me claro. sacudía las manos y todavía Claro, te me sacabas una. secaba en el pantalón. Pero no, ¿no? Luego nos hacían evaluaciones. No, doctora, sí, se echa el jabón, Claro, se tiene que entrelazar los dedos, una cosa que claro, yo no hacía, lavarme las manos. Y la otra cosa que me parecía muy novedosa y que tampoco la hacía y que la aprendí gracias a la pandemia es hacer esto con el dedo, ¿no? claro. El frotar la base de los Ujú, pulgares, ¿no? Y luego claro, las uñas, también tener que hacer claro, este por movimiento. supuesto, Entonces eso sí, me di cuenta que realmente si el personal de salud no lo hacía bien, entonces la tarea claro, de que la claro. población se lave bien las manos, y tiene que ver un poco con este Sí, tema, claro, ¿no? claro. Por ahí que Claro, de hecho no... hay una presión siempre mayor, hay un tema de auditorías y control en el tema del área de salud, pero de hecho que el público en general lo que tiene que hacer es pues por su salud, ¿no? O sea, por su bienestar, por estar bien, por su salud y la salud de su familia además, porque si se tienen niños pequeños, etcétera, con mucho más razón cuidarse del tema del aseo, ¿no? Y efectivamente, pues el lavado de manos es fundamental no solamente para evitar pues propagación de contaminación de alimentos y enfermedades infecciosas intestinales, sino obviamente toda una gama de enfermedades infecciosas que se pueden transmitir a través de alimentos contaminados o a través de pues, secreciones también cuando uno está enfermo, ¿no? Que ya se ha hecho bastante insistencia en el tema del COVID, pero mano, ahora en particular en esta época, como tú dices, las infecciones intestinales son las que saltan en la consulta diaria. Y eso es porque obviamente se contamina más rápido los alimentos, a veces no hay este tránsito que tenemos para tratar de tomar líquidos en las calles o también la costumbre de alimentarse fuera de casa. No sabemos cómo se preparan o almacenan los alimentos también cuando vamos fuera, ¿no? Un poquito a veces también tenemos más cuidado en la casa, pero fuera a veces no sabemos Claro. Oye, cómo, y ¿no? también hay más, yo, transmisión por las moscas, ¿no? A veces en verano Claro. hay más moscas y como Insectos en general. y insectos y como de repente nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, las moscas, por ejemplo, transmiten gérmenes pasándose de un punto a otro, ¿no? Claro, Entonces, es la mosca a veces la que transmite una infección que claro. puede llegar a tu mesa, a tu E fruta, incluso, mano, siempre fue, bueno, no sé si en algún momento de la vida te enteraste del tema de las cucarachas, ¿no? Que siempre se hacía un poco la más, cucaracha, sí, siempre se sí. hacía un poco más de énfasis en el tema de la cucaracha como es bien fea, ¿no? Y así toda grande y todo.
y le echaban bastante la culpa de las contaminaciones, ¿no? Pero Sí. finalmente se descubrió de que las cucarachas tenían pues en sus patitas, ¿no? Unos elementos químicos que eliminaban verdaderamente gran parte de las bacterias que portaban con ellas, ¿no? No lo mismo pasa con las moscas que comentas, ¿no? Eso es algo novedoso, Que por es ejemplo, ¿no? Que quizás todo el mundo claro, no lo claro, tiene muy no, en no se conoce, cuenta. es una curiosidad No muy, es muy, para que muy usted interesante. críe No, no, por cucarachas en favor, su no, no, jardín, no por críen favor. cucarachas, pero digamos Como que, decía. claro, si bien es cierto, son feas y aparatosas, pero digamos, el tema con las moscas es mucho peor, ¿no? Sí. ¿Y qué trae las moscas? Obviamente los alimentos en descomposición, justamente, ¿no? Entonces, ya no solamente importa cómo preparas, sino también cómo eliminas los desechos para el tema de la contaminación, hermano. O sea, imagínate, o sea, hay gente que pues pucha la basura del día, se le olvidó de sacar, la saca el día siguiente y como la basura viene en la noche, se quedó todo el día más la basura que tenías del día anterior y ya, olvídate, te llenaste de moscas y te llenaste de cucarachas al por mayor, ¿no? Entonces eso también genera pues obviamente una facilidad de la transitabilidad de los gérmenes. Entonces, bueno, pero en fin, ¿qué cosa es lo que ocurre en estos Claro, casos? lo que ocurre es el paciente que llega a veces o llega con deposiciones líquidas o llega con las dos cosas, ¿no? Con deposiciones líquidas o sueltas, la famosa frase popular de se me aflojó el estómago, Claro, ¿no? Y también llega con vómitos. A veces llegan claro, con las dos cosas, con vómitos o con diarreas. claro, interesante. Claro, uno pierde pues, imagínate, líquidos, electrolitos por arriba, por abajo, olvídate. Ujú. Claro, diferenciando que existen diferentes tipos obviamente de gérmenes que pueden producir infección entre virus y bacterias. De hecho, hermano, al igual que con los procesos infecciosos de la vía respiratoria, los virus también son los primeros que contaminan alimentos. A veces uno tiene la idea de Ya que que son solo bacterias. bacterias, ¿no? O sea, tienes una gastroenteritis, Mm, o sea, el nombre técnico que le damos claro. no es una gastroenteritis, a la infección intestinal. Tienes una gastroenteritis, entonces ya, mi antibiótico, doctor, por favor. Y la verdad, mano, es que la mayoría de las gastroenteritis se autolimitan, o sea, el mismo sistema inmunológico los combate principalmente porque son mediadas por virus. Incluso algunas bacterias menores también pueden ser controladas por nuestro sistema digestivo, pero ya cuando el tema se pone serio, hermano, cuando hay mucho malestar general, cuando hay mucha fiebre, cuando Puede hay haber pues muchas fiebre diarreas que son y, y que viene demasiado, acompañado también del dolor cólico, el dolor famoso cólico, y retortijón. lo peor es náuseas y vómitos. ¿Por qué? ¿Por qué es lo peor, hermano? Porque en ese caso ya no puedes compensar la pérdida de Exacto. líquido y Ujú. electrolitos, que es lo que nos puede matar, hermano, a diferencia de lo que las personas piensan, ¿no? De repente, no, la infección se generaliza, la fiebre. No, no, lo que nos puede matar rápidamente es la La deshidratación. deshidratación, la pérdida Entonces, de claro, elementos vitales en la sangre. claro, por supuesto, por lo que hay una gran diferencia entre aquellas personas que tienen como síntomas principales solamente Ujú. diarreas, a aquellas que tienen pues náuseas y vómitos y no pueden tomar, no pueden compensar, ni Eso es, alimentarse bien ni tomar eso es adecuados la líquidos, situación ¿no? más peligrosa, ¿no? Justamente fue una de las cosas que pasó cuando en el Mm, Perú sucedió la epidemia del cólera, ¿no? O sea, por ejemplo, realmente ¿no? no había forma de compensarlo casi. A los pacientes se les iba la Claro. vida prácticamente Sí, claro. en las diarreas y en Bueno, los ahí también que vómitos, el ¿no? cólera ya es un germen en particular que gracias a Dios Ya no está está casi, controlado, o sea, casi. digamos, muy poco se ven casos de cólera, aunque todavía hay. mm, Pero sin embargo, ya en ese caso las diarreas por cólera, pues eran, hermano, tienen esa característica, ¿no? mm, De ser muy abundantes, frecuentes y además mucha pérdida de líquido y electrolitos. Pero entonces, importantísimo que tengan en cuenta nuestros amigos que nos ven por las redes. Gracias nuevamente por su compañía siempre. Empezamos con fuerza esta nueva temporada de Salud por Dos. Eh, que esta diferencia entre aquellos que pueden tolerar la vía oral, que le llamamos nosotros, o sea, tomar, poder tomar consumir líquidos, alimentos beber. y tomar líquidos, a aquellos que no. Eh, Preocupado me visitan muchas veces los pacientes porque me dicen, doctor, pero tengo que hacer algo porque tomo, voy al baño, como, voy al baño. Tranquila, digo, ¿no? Tranquila porque, claro, mantente, o sea, es normal y es parte de un reflejo natural que tenemos nosotros de cuando uno estimula mediante la alimentación o el líquido, le da ganas de ir al baño. Es un reflejo natural que tenemos los seres humanos. Más aún cuando estás con una irritación gástrica es más frecuente, pero lo importante es que no te gane, ¿no? O sea, tomas, vas al baño, ok, O sea tienes que es diarrea, pero te mantienes hidratado, te mantienes bien explicarles que el alimentado. proceso puede durar así todavía, ¿no? Puede haber La mayoría unos son... días Ujú. que hayan algunas deposiciones todavía sueltas, ¿no? Normalmente los procesos virales, hermano, son unos 2, 3 días, digamos, lo más pesado, ¿no? Y ya luego notan que empieza, si la diarrea era más frecuente, ¿no? 8 veces al día,
ahora está en 5, al día siguiente está en 3. Ese es un proceso natural. ¿Qué Ujú. pasa y cuándo es que debemos verdaderamente prestar atención? De hecho, cuando las diarreas pasan más de 2 días y en vez de disminuir, incrementan la frecuencia, incrementa el volumen o vienen con más malestar general, fiebres altas, náuseas o vómitos, importantísimo. Y también mucho cuidado y chequeo con las personas más vulnerables a deshidratarse Sí, rápidamente y a bueno, perder los los ancianos ancianos y los y los pequeños, ¿no? pacientes O sea, los niños, niños los o que estén pediátricos, con ¿no? alguna situación de inmunosupresión, como pasa con los Como en tu pacientes caso. Ujú, oncológicos. claro. Pero yo quería también mandar el mensaje Ujú, a la gente que nos ve de que el diagnóstico principalmente es clínico, claro. porque por ahí puede haber quizás colegas que pidan muchas pruebas para diagnosticar Ujú, una diarrea aguda, ¿no? Entonces, claro. pedir muestras de heces es algo que de repente no es necesario en un cuadro clínico que más o menos es agudo, ¿no? Sin Inicial. embargo, mano, hay sí una puntualidad muy ajustadita para que entiendan los papás, sobre todo, porque viene el tema con los niños. Ah, Cuando pasemos son a los pequeños, niños, sí. sí, verdaderamente el médico puede indicar una prueba rápida. Hay unas pruebas rápidas que son para un test de inflamación en heces, por ejemplo, que son básicamente para poder definir con rapidez, porque el niño puede perder rápidamente el líquido, sobre todo si no tolera la vía Ujú. oral, definir si le vas a dar tratamiento antibiótico o no. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso sí, con los niños pasa un tema especial que ahí sí le pueden pedir un examen, digamos, para determinar si verdaderamente hay una infección tirando para bacteriana más que viral. Y lo otro ya son que también referir nada más el tema de condiciones crónicas, ¿no? Hay veces hay Claro, gérmenes que dan estamos hablando ya problemas de crónicos, situaciones que ¿no? duran mucho. Claro. Y también, de repente hablando de los pacientes oncológicos, Ujú. si estos están con tratamiento de quimioterapia y están pasando de repente por la fase de defensas bajas y Correcto. están con un proceso diarreico, la mayoría de veces agregamos antibióticos, ¿no? Y a pesar que la Claro. diarrea en otro contexto tú puedes decir, no, hay que Eh, esperar, esto es un tema viral, en el paciente oncológico la situación es ¿Qué es lo diferente. que pasa en los inmunosuprimidos en general, ¿no? Obviamente los pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas, que están pasando por estos temas de disminución de las defensas, ahí sí valdría la pena que se hagan pues de pronto un examen o que se les indique un examen, ¿no? Entonces, las cosas, las ideas clave, ¿no? En este episodio, mano, de pronto, que, bueno, Lavarse las manos primero. obviamente, todo está supeditado a las infecciones infecciosas de la vía digestiva, a contaminación de alimentos y por lo tanto las medidas preventivas en el aseo son importantísimas. Segundo, la mayor parte de las infecciones son virales y no necesitan tratamiento Virales. antibiótico. Tercero, una gran diferencia entre si tienes solamente diarreas o si tienes diarreas y Y no puedes vómitos. tolerar porque tienes vómitos, náuseas, ¿correcto? Y cuarto, el tema de los exámenes, digamos, auxiliares que se piden. Ujú. No es necesario pedir en la mayoría, exceptuando el caso de niños, adultos que tengan algún tipo de comorbilidad o algún tipo de defensas bajas. Creo que son mensajes clave, mano, que tenemos que puntualizar ahora para estos ¿Y casos que se tú usas presentan. antibióticos? A veces también, Tal imagino que cual, echarás mano de algunos tal antibióticos, cual, ¿no? sí. O sea, a veces, como digo, dependiendo de la evolución, o sea, de cómo vaya el cuadro, se puede prescribir, ¿no? Y normalmente después de un par de días viene, pues, persiste la molestia, no cede, se incrementa, entonces ahí damos algunos antibióticos que, bueno, no podemos estar indicando en realidad, por este medio al menos, Van a cuáles comenzar a son los que, apuntar. A sí, ver, cuáles son los que se papelito en dan, mano. pero sí, a veces es necesario. Lo único que de repente podría, digamos, para que las personas conozcan respecto de antibióticos, es que hay antibióticos de menos, o sea, mayor espectro, o sea, que cubren una gran cantidad de gérmenes, que son más fuertes, más potentes que otros, y vale la pena siempre empezar por los menos potentes. Y lo otro es que existen también antibióticos tópicos, ¿no? O sea, que solamente lo que hacen es actúan a nivel de intestino y no se absorben hacia todo el Ujú. cuerpo, hacia la sangre, y por lo tanto también se pueden utilizar. Pero, como digo, el tema de antibióticos tiene que ser siempre regulado y recetado por su médico. Pero una pregunta que seguramente también nos pueden hacer nos Por está nuestros diciendo acá, sí, medios que ya se está de adelantando acá difusión. Se está escuchando a la lo que nuestra pregunta. productora Yamile de Golden Memories, por supuesto, nos está ahí pasando el dato. Ya están preguntando de los probióticos, hermano. Ahí está, los ¿Tomo un probióticos. probiótico o no tomo un probiótico cuando estoy con una GECA, con una gastroenteritis, ¿no? Gastroenterocolitis, que le llamamos los médicos? ¿Cómo lo manejas tú, hermano? Bueno, ahora le pregunto a Gemini. No, mentira. Allí, al chat Este, GPT. el ChatGPT a Gemini.
Claro, no es el pilar realmente del tratamiento, ¿no? Sí, De hecho, no es que tampoco por dar probióticos la diarrea va a parar, ¿no? claro, Ese es claro. un también mensaje Sí, que yo les digo sí, a los pacientes, ¿no? claro. Ahí yo quisiera decir dos cosas. Primero, que los probióticos, hay muchos estudios que se han hecho respecto al uso de probióticos y no y casi y muy pocos han demostrado contundencia respecto de la reducción de los síntomas de la diarrea, de la duración. Entonces, hay una controversia ahí, hermano, todavía no se define muy bien. Yo siempre digo, si utilizas un probiótico y notas que verdaderamente te cae bien, pues continúalo, ¿no? De repente un par de días, dos, tres Ujú. días, no pasa nada. Yo creo que, sobre todo después del uso de antibióticos, también a veces se trata de reponer un poco la flora intestinal, que es muy importante porque lo que sí pasa es que se barre con la flora intestinal cuando hay diarreas. Entonces sí se puede utilizar de pronto algún probiótico como un Claro, no coadyuvante, en el pero no es el que momento, te da, no no es en el el que te... momento de que estás con las diarreas, ¿no? Claro, tu sistema inmunológico es el que hace más que los probióticos mismos en ese momento, pero sí pueden en alguna medida ayudar. Los estudios no dicen que no, tampoco, así como no dicen tampoco un contundente sí, no dicen que no, así que puedes jugar ahí utilizándonos y creo que es importante que la gente pues Y, los tenga en cuenta, ¿no? y le pregunta yo, Ujú. ¿usas antidiarreicos a Pucha, veces? efectivamente, hermano, la diarrea, al igual que la tos, tenemos que entenderla más o menos en una similitud porque ambos son mecanismos de defensa del organismo. Cuando hay una irritación, si bien es cierto, los gérmenes pueden irritar y hacer que uno pueda tener diarrea, pero también el organismo pues se defiende de alguna manera de los patógenos tratando de eliminarlos, ¿no? Entonces, la diarrea no es algo que normalmente se tenga que cortar, hermano, así como la Ese es un tos. mensaje importante, porque mucha Importante. gente llega al consultorio y dice, doctor, Sí, métame ahí un, córteme, un corcho. Un córteme la corcho. diarrea. Claro, córtame la diarrea. Y Eso es muy no interesante necesariamente, explicarlo, ¿no? no Porque, necesariamente. porque yo sí quizás hago un matiz aquí en la parte oncológica. A veces nosotros tenemos que diferenciar Ujú. si el cuadro diarreico es por un proceso infeccioso o por una toxicidad por un tratamiento de Ah, claro, quimioterapia, ¿no? no, Y en esos obviamente. casos, a veces la toxicidad de la quimioterapia es tan intensa Ujú, que sí, pues claro, hay un fenómeno de posiciones súper, súper frecuentes ujú, que en esos casos sí consideramos usar un claro, antidiarreico, pero porque ya estamos entendiendo el contexto, ¿no? Que claro. estamos Interesante, frente a mano, un... que ahí pues el tema de los fármacos de fondo también pueden generar estos cuadros. Bueno, entonces así pues, hermano, con el uso de los probióticos y además, perdón, con el uso de los antidiarreicos, ahí Antidiarreicos. está salvedad, ¿no? Claro, obviamente, si vemos que el paciente está con una diarrea muy profusa, con riesgo de deshidratación rápida, de pronto ahí podríamos utilizar un antidiarreico, sopesando un poco el beneficio, ¿no? Porque acuérdate que los antidiarreicos también pueden, dependiendo de cuál sea, y los más usados Sí, normalmente claro. son de un tipo de fármacos que pueden generar O sea, efectos la secundarios. recomendación es que no compren antidiarreicos en la Claro, farmacia. claro, no es la primera No, acción, ¿no? Oye, porque ¿sabes qué? Me voy a la farmacia a comprarme un no haga antidiarreico. eso, por favor. Claro. Y bueno, creo que hemos hablado muy bien del estómago flojo. Oye, pero aparte de lo que estamos hablando y tanto que estamos hablando y el calor, mano, de todas maneras tenemos que mantenernos, y también la recomendación que siempre damos para todos, preventiva, mantenernos adecuadamente hidratados. Y qué mejor que hacerlo con agua fresca, que nos acompaña en el Qué rica programa. el agua. Gracias, agua fresca. Mano, ¿para qué estar matándonos sirviendo el agua y toda la peña cuando tenemos pues agua de mesa que nos puede facilitar la vida? Refrescante, rica, de calidad, así que gracias Fresco por estar con nosotros. Y acuérdense además también, mano, que como parte de nuestras prácticas preventivas, ahora la tecnología de la comunicación también nos ayuda y nos asesora, y por eso es que tenemos pues a la mano ahora Salud Total. Salud Total es una app que te envía notificaciones de alerta preventiva en el momento oportuno para poder controlar tus funciones corporales, cuándo tomarte la presión, cuándo pesarte, así como cuándo realizarte chequeos preventivos de acuerdo a tus características personales, de manera automática. Y no solamente eso, hermano, también te permite que solicitar servicios en el momento que lo necesites, incluyendo tus exámenes preventivos. Así que Aquí puede pedir su chequeo preventivo ahí también estamos. para que no pierda tiempo y ya sabe, prevenir es quererse. Así es. Y también estamos acá, ¿o no, mano? ¿También te pueden solicitar por Salud Total o no? También estamos ahí, También estamos estamos, pues sí, ahí. hay nomás perfil bajo, pero ahí estamos Ajá. también. De pronto le toca consulta Este con soy yo a nosotros, los 60. así que ahí nos van a, nos van a conocer en vivo atendiéndolos ustedes en directo. Nada, hermano, gracias nuevamente por tomarte el tiempo de estar aquí.
y será hasta una próxima oportunidad. Seguimos, Joe, con los capítulos y gracias a todos por acompañarnos. Con fuerza esta temporada, como siempre, por ustedes amigos. Esto es Salud por Dos. Salud por dos.